A lo largo de los años, el mundo ha sido testigo de tragedias inolvidables mientras artistas, músicos y animadores encontraban un final prematuro mientras cautivaban al público. Estos momentos, transmitidos en directo o presenciados por multitudes, nos recuerdan la fragilidad de la vida, incluso bajo los focos más brillantes. Hoy exploramos las historias de aquellos cuyas últimas actuaciones se convirtieron en una parte imborrable de su legado. Owen Hart. El 23 de mayo de 1999. El luchador profesional Owen Hart falleció trágicamente durante un evento de pago por visión de la WWE, titulado Over the Edge. Hart estaba realizando una acrobacia que consistía en descender al ring desde las vigas del techo utilizando un arnés. Sin embargo, un fallo en el equipo provocó que cayera aproximadamente 24 metros al ring. A pesar de recibir atención médica inmediata, Hart sucumbió a sus heridas. La retransmisión evitó mostrar la escena mientras el personal médico le atendía. Su muerte prematura, a los 34 años, afectó profundamente a la comunidad de la lucha libre, y desde entonces la WWE ha implementado medidas de seguridad más estrictas para evitar tragedias similares. Steve Irwin. Steve Irwin, conocido mundialmente como el cazador de cocodrilos, murió trágicamente el 4 de septiembre de 2006 mientras filmaba Ocean's Deadliest, un documental sobre animales marinos peligrosos. Mientras buceaba en la Gran Barrera de Coral, Irwin se acercó a una raya de 2,5 metros. Conocida por evitar el contacto humano, la raya reaccionó repentinamente en defensa, lanzando su cola y clavando su aguijón venenoso en el pecho de Irwin. El aguijón perforó su corazón, causando una lesión fatal. A pesar de los esfuerzos inmediatos de su equipo para sacarlo del agua y realizar maniobras de reanimación, no lograron salvarlo. El incidente fue grabado, pero nunca se publicó en respeto a su familia. Su muerte repentina, a los 44 años, conmocionó a los fans de todo el mundo. La personalidad carismática y la dedicación de Irwin a la conservación de la vida silvestre dejaron un legado duradero en la defensa ambiental. Tiny Tim. El 30 de noviembre de 1996. Tiny Tim, el cantante estadounidense conocido por su voz de falsete y sus interpretaciones con ukelele, falleció durante un concierto en vivo en Minneapolis. Famoso por su éxito Tiptoe Through the Tulips en los años 60, Tiny Tim estaba actuando en un evento benéfico cuando sufrió un ataque al corazón en el escenario. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto poco después. A los 64 años, su fallecimiento marcó el fin de una carrera única y memorable. Sus fans lo recordaron como un intérprete carismático cuyo estilo dejó una impresión duradera en el mundo de la música. Karl Wallenda. El 22 de marzo de 1978, el legendario equilibrista Karl Wallenda tuvo un trágico desenlace mientras intentaba una de sus acrobacias más arriesgadas: caminar por un cable entre las torres del Hotel Condado Plaza en San Juan, Puerto Rico. A sus 73 años, Wallenda seguía realizando actuaciones de alto riesgo, un testimonio de su valentía y dedicación extraordinarias. Durante su caminata, fuertes vientos sacudieron el cable, haciendo que la travesía fuera peligrosa. A pesar de su habilidad, Wallenda perdió el equilibrio y cayó al vacío. El momento fue grabado, pero no se retransmitió en directo. Su fallecimiento fue un golpe devastador para el mundo de las artes circenses. Se había convertido en un símbolo de valentía y compromiso sin igual con su arte, y su muerte puso de relieve los peligros que enfrentaba en cada actuación. Barbara Weldens. Barbara Weldens, una prometedora cantante y compositora francesa, falleció trágicamente el 19 de julio de 2017 durante una actuación en directo en el Festival Léo Ferré en Gourdon, Francia. Conocida por su voz cautivadora y sus interpretaciones emotivas, Weldens había lanzado recientemente su álbum debut y estaba ganando reconocimiento en el mundo de la música.
Durante su actuación, accidentalmente pisó un equipo eléctrico defectuoso mientras actuaba descalza. Esto provocó una descarga eléctrica fatal, que le hizo colapsar en el escenario. A pesar de los esfuerzos inmediatos por salvarla, Weldens fue declarada muerta en el lugar. Con tan solo 35 años, su muerte prematura truncó una carrera prometedora y dejó en shock a la comunidad musical. Colonel Bruce Hampton. El 1 de mayo de 2017, Colonel Bruce Hampton, un venerado músico y pionero en la escena de las bandas de improvisación, falleció durante una actuación en directo en Atlanta. El concierto, que celebraba su 70 cumpleaños, contó con la participación de destacados músicos de su larga carrera. Durante una vibrante sesión de improvisación, Hampton se desplomó en el escenario, lo que inicialmente llevó al público y a los demás intérpretes a creer que era parte de su estilo teatral. Conocido por mezclar humor e imprevisibilidad en sus espectáculos, el colapso de Hampton no se reconoció inmediatamente como una emergencia médica. A medida que aumentaba la preocupación, llegó el personal médico y lo trasladó al hospital, donde fue declarado muerto esa misma noche. Su fallecimiento marcó una pérdida profunda para el mundo de la música, especialmente dentro de la comunidad de bandas de improvisación. Pedro Henrique. El 12 de marzo de 2023, el aclamado guitarrista brasileño Pedro Henrique falleció trágicamente durante una actuación en directo en un festival de música en Sao Paulo. Conocido por su electrizante presencia escénica y habilidad excepcional, Henrique estaba en plena actuación cuando repentinamente se desplomó en el escenario, dejando al público atónito. Con tan solo 39 años, se había consolidado como uno de los mejores guitarristas de Brasil, cautivando a los fans con su interpretación llena de alma y dinamismo. El personal de emergencias lo trasladó rápidamente a un hospital cercano, pero lamentablemente fue declarado muerto al llegar. Posteriormente, se confirmó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón, un devastador golpe para su familia, amigos y seguidores. La prematura pérdida de Henrique dejó un vacío irreemplazable en el mundo de la música. Valencia Prime, una mujer transgénero de 25 años y destacada artista drag en Filadelfia, falleció trágicamente el 12 de septiembre de 2022. Durante su espectáculo en directo Prime Time en Taboo Lounge and Sports Bar, se desplomó repentinamente en el escenario. Conocida como la diva bailarina de talla grande de Filadelfia, Prime había sido una figura vibrante e influyente en la comunidad LGBTQ+ local. A pesar de recibir atención médica inmediata, fue declarada muerta en el Hospital Jefferson. Posteriormente, se identificó la causa de la muerte como una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Su fallecimiento afectó profundamente a la comunidad, que rindió tributo con mensajes de admiración y cariño. Taboo Lounge expresó su pesar, describiéndola como una estrella brillante y en ascenso, cuya luz no será olvidada. Kaka. Krishna Kumar Kunat. El 31 de mayo de 2022. El cantante indio Krishna Kumar Kunat, ampliamente conocido como Kaka, falleció trágicamente durante una actuación en directo en Calcuta. Reconocido por su voz versátil y canciones emotivas en múltiples idiomas indios, Kaka había cautivado al público durante décadas. Mientras actuaba en un concierto en el auditorio Nasrul Mancha, colapsó repentinamente. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero fue declarado muerto al llegar. Posteriormente, se determinó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Con 54 años, la muerte de Kaka dejó un profundo vacío en la industria musical india. Fans y colegas lo recordaron como un artista apasionado, cuya música tocó millones de corazones. Kosta Titch. El 11 de marzo de 2023, el rapero y bailarín sudafricano Kosta Titch, cuyo nombre real era Konstantinos Chovanoglu, falleció trágicamente durante una actuación en directo en el Festival de Música Ultra South Africa en Johannesburgo. Conocido por su electrizante presencia en el escenario y actuaciones dinámicas,
Costa colapsó 2 veces mientras estaba en el escenario, siendo el segundo colapso fatal. El personal médico respondió de inmediato, pero fue declarado muerto poco después del incidente. Aunque no se confirmó la causa exacta de su muerte, se especuló con la posibilidad de un ataque epiléptico. Con tan solo 28 años, la repentina muerte de Costa fue un golpe devastador para la escena musical sudafricana y su base de fans global. Papa Wemba. Papa Wemba, un legendario músico congoleño y pionero de la música soukous, falleció trágicamente el 24 de abril de 2016 durante una actuación en directo en el Festival de Música FEMUA en Abiyán, Costa de Marfil. Mientras actuaba en el escenario, Papa Wemba colapsó repentinamente frente al público. A pesar de los esfuerzos inmediatos por salvarlo, fue declarado muerto poco después. Conocido por combinar ritmos africanos tradicionales con sonidos modernos, la carrera musical de Papa Wemba abarcó décadas e influyó en innumerables artistas. Su muerte prematura dejó una marca imborrable en la industria musical, y tanto sus fans como sus colegas músicos lamentaron la pérdida de un icono cultural. Goodbye to Gravity. El 30 de octubre de 2015, la banda de metal rumana Goodbye to Gravity enfrentó una devastadora tragedia durante el concierto de lanzamiento de su álbum en el Club Nocturno Collective en Bucarest. Un espectáculo pirotécnico encendió el material aislante del club, provocando un incendio que rápidamente envolvió el local. El caos se desató mientras el público intentaba escapar, lo que resultó en una estampida. Trágicamente, 64 personas perdieron la vida, incluidos 4 miembros de la banda: Vlad Chelea, Mihai Alexandru, Bogdan Enache y Alex Pascu. Este horrible incidente provocó una protesta nacional contra las violaciones de seguridad y la corrupción, generando cambios significativos en las regulaciones de seguridad pública en Rumanía. La pérdida de la banda y sus fans sigue siendo un recuerdo sombrío en la comunidad musical mundial. Silver King. El 11 de mayo de 2019, el luchador profesional y actor Silver King, cuyo nombre real era César Barrón, falleció trágicamente durante un combate de lucha libre en The Roundhouse, en Camden, Londres. Conocido por su carisma y habilidad en el ring, Silver King estaba actuando cuando colapsó repentinamente. Al principio, los espectadores y compañeros luchadores pensaron que era parte del espectáculo, pero pronto quedó claro que estaba en grave peligro. A pesar de la atención médica inmediata, fue declarado muerto en el lugar. La causa de la muerte se determinó más tarde como un ataque al corazón. La muerte de Silver King tuvo un impacto profundo en la comunidad de la lucha libre, donde se le recordó por sus contribuciones tanto a la lucha mexicana como a la internacional. Nick Menza. Nick Menza, ex baterista de la banda de heavy metal Megadeth, falleció trágicamente el 21 de mayo de 2016 durante una actuación en directo en un club de Los Ángeles. Menza estaba tocando con su banda OM cuando colapsó repentinamente en el escenario. El personal médico intentó reanimarlo, pero fue declarado muerto en el lugar. La causa de la muerte fue un ataque al corazón. Menza, que tenía 51 años, fue celebrado por su potente estilo de batería y su contribución al algunos de los álbumes más icónicos de Megadeth. Su inesperada muerte dejó un vacío significativo en la industria musical. Tommy Cooper. El 15 de abril de 1984, el reconocido comediante y mago Tommy Cooper falleció trágicamente mientras actuaba en directo por televisión. Conocido por combinar humor con errores deliberados en sus actos de magia, Cooper comenzó su actuación frente a un teatro lleno y millones de espectadores en casa. En pleno acto, de repente se llevó las manos al pecho y colapsó hacia atrás. Al principio, el público pensó que era parte de su rutina cómica y respondió con risas y aplausos. Sin embargo, tras bambalinas, quedó claro que algo grave estaba ocurriendo. El presentador del programa y otros artistas intentaron asistirlo, mientras las cámaras seguían enfocando el escenario sin darse cuenta de la gravedad de la situación.
Más tarde se confirmó que Cooper había sufrido un ataque al corazón. Fue llevado a un hospital cercano, pero fue declarado muerto poco después de su llegada. Su inesperada muerte conmocionó a fans de todo el mundo y marcó un momento sombrío en la historia de la televisión. Juan Carlos Formel. El 26 de mayo de 2023, el aclamado músico y compositor cubano Juan Carlos Formel falleció trágicamente durante una actuación en el Bronx, Nueva York. Formel, una figura destacada en el mundo de la música cubana, estaba actuando en el escenario cuando colapsó repentinamente. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, fue declarado muerto poco después. La causa de la muerte se determinó posteriormente como un ataque al corazón. A los 59 años, la muerte prematura de Formel marcó la pérdida de un talento extraordinario, cuya música había cautivado a públicos de todo el mundo. Brandon Lee. El 31 de marzo de 1993, el actor Brandon Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, falleció trágicamente durante el rodaje de The Crow. Durante una escena en la que su personaje era disparado, un arma de utilería que debía disparar balas de fogueo lanzó un fragmento real de bala. El arma había sido mal preparada y una bala sin pólvora se había alojado en el cañón durante una escena anterior. Al disparar el fogueo, el fragmento fue impulsado, hiriendo a Lee en el abdomen. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los cirujanos trabajaron durante horas para salvarlo, pero fue declarado muerto. La muerte de Lee, a los 28 años, conmocionó a la industria del cine, llevando a una mayor atención a los protocolos de seguridad en los rodajes. Su prematura pérdida dejó un legado como actor talentoso, cuya prometedora carrera fue trágicamente interrumpida. Mitsuharu Misawa. El 13 de junio de 2009, Mitsuharu Misawa, uno de los luchadores profesionales más célebres de Japón, perdió la vida trágicamente durante un combate en Hiroshima. Famoso por su estilo intenso y técnico de lucha libre, Misawa había alcanzado un estatus legendario en el deporte. Durante un combate en parejas, fue levantado para un suplex, un movimiento estándar en la lucha, cuando el ambiente en la arena cambió drásticamente. Misawa colapsó en el ring, sin responder. El personal médico y los luchadores acudieron rápidamente en su ayuda, realizando maniobras de reanimación, mientras la transmisión en directo se volvía sombría. A pesar de ser trasladado a un hospital cercano, Misawa fue declarado muerto. La causa fue una grave lesión en la médula espinal sufrida durante el combate. Su muerte dejó una huella imborrable en la comunidad de la lucha libre. Sip Hashian. Sip Hashian, el icónico baterista de la banda de rock Boston, falleció el 22 de marzo de 2017 durante una actuación en directo a bordo de un crucero Legends of Rock. Conocido por su poderosa batería en los éxitos clásicos de Boston, Hashian estaba actuando como parte del entretenimiento del crucero, cuando colapsó repentinamente en el escenario. Los equipos de emergencia a bordo hicieron todo lo posible por reanimarlo, pero lamentablemente fue declarado muerto. Hashian, que tenía 67 años, había estado enfrentándose a problemas de salud en los meses previos a su fallecimiento. Su muerte afectó profundamente a los fans y a la comunidad del rock, marcando el final de una carrera que dejó una huella duradera en el género. Dick Shawn, el 17 de abril de 1987. El comediante y actor Dick Shawn falleció inesperadamente durante una actuación de comedia en la Universidad de California, San Diego. Conocido por su humor distintivo y sus papeles en películas clásicas como It's a Mad, 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 Mad World y The Producers, Shawn colapsó en el escenario en plena actuación. Al principio, el público pensó que la caída era parte de su espectáculo, pero rápidamente quedó claro que estaba en grave peligro. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto a causa de un ataque al corazón a los 63 años. Su repentina muerte dejó a sus fans y al mundo de la comedia de luto. Lillian Hardin Armstrong. Lillian Hardin Armstrong, una pianista, compositora y directora de jazz pionera,
falleció trágicamente el 27 de agosto de 1971, durante un concierto conmemorativo televisado en honor a su difunto esposo, Louis Armstrong. Conocida por sus colaboraciones con leyendas del jazz y su significativa influencia en el género, Armstrong estaba tocando en el escenario cuando colapsó repentinamente en el piano. Fue trasladada al hospital, pero fue declarada muerta a causa de un ataque al corazón a los 73 años. Su fallecimiento marcó el final de una carrera extraordinaria en el jazz, dejando un legado duradero que sigue inspirando a músicos en todo el mundo. Zoltán Dornier. El músico húngaro. Zoltán Dornier falleció trágicamente mientras actuaba durante una transmisión en directo en Suecia. Conocido por sus interpretaciones llenas de fuerza y su conexión emocional con el público, Zoltán sufrió un ataque al corazón repentino y colapsó en el escenario. El incidente dejó a los espectadores y fans en estado de shock, generando preguntas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Aunque surgieron especulaciones en los medios, las autoridades confirmaron posteriormente que fue una muerte natural. La prematura pérdida de Zoltán marcó una significativa ausencia en el mundo de la música, dejando a sus admiradores de luto por el fin de una carrera notable. Christina Grimmie. El 10 de junio de 2016, la cantante y exconcursante de The Voice, Christina Grimmie falleció trágicamente tras un concierto en Orlando, Florida. Mientras firmaba autógrafos para sus fans, Grimmie fue abordada por un individuo que la atacó fatalmente. A pesar de recibir atención médica inmediata, no sobrevivió a sus heridas. El hermano de Christina se abalanzó sobre el agresor, evitando más daños, pero el individuo se quitó la vida poco después. Christina Grimmie tenía solo 22 años, y su muerte conmocionó a la industria musical. Fans y artistas lamentaron la pérdida de una intérprete talentosa, con un futuro prometedor por delante. Dimebag Darrell. El 8 de diciembre de 2004, Dimebag Darrell, legendario guitarrista de las bandas Pantera y Damageplan, perdió trágicamente la vida durante una actuación en vivo en Columbus, Ohio. Mientras Damageplan estaba tocando, un individuo irrumpió en el escenario y atacó fatalmente a Darrell. En el incidente, también murieron otras 3 personas antes de que las fuerzas del orden intervinieran. Darrell tenía solo 38 años en el momento de su fallecimiento, y su muerte conmocionó al mundo de la música. Reconocido por su estilo innovador con la guitarra y sus actuaciones electrizantes, dejó un legado que influyó profundamente en la música heavy metal. Redd Foxx. Redd Foxx, el querido comediante y actor conocido principalmente por su papel en Sanford and Son, falleció el 11 de octubre de 1991 durante un ensayo para la serie de televisión The Royal Family. Mientras estaba en el set, Foxx colapsó tras sufrir un ataque al corazón. Al principio, quienes estaban con él pensaron que era parte de su rutina cómica, ya que en su anterior programa solía fingir ataques al corazón como broma. Sin embargo, pronto se hizo evidente que estaba en grave peligro. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto poco después, a los 68 años. Su fallecimiento dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, donde su ingenio y carisma le habían ganado una audiencia devota. Dawn Brancheau. El 24 de febrero de 2010, Dawn Brancheau, una entrenadora experimentada en SeaWorld Orlando, perdió trágicamente la vida en un incidente con una orca llamada Tilikum. Durante una interacción rutinaria, la orca la agarró inesperadamente y la arrastró bajo el agua. A pesar de los esfuerzos inmediatos por rescatarla, Brancheau sucumbió a sus heridas. Su trágico fallecimiento provocó intensos debates sobre la captura de animales y la seguridad de los entrenadores, lo que llevó a cambios significativos en las prácticas de los parques marinos. Brancheau, recordada por su dedicación y amor por la vida marina, dejó un impacto duradero tanto en sus colegas como en el público. Les Harvey, guitarrista de la banda Stone the Crows, falleció trágicamente en 1972,
tras ser electrocutado en el escenario al tocar un micrófono que no estaba correctamente conectado a tierra. Mark Sandman. El cantante y bajista de la banda Morphine, Mark Sandman, murió de un ataque al corazón mientras actuaba en el escenario en Italia en 1999. Vic Morrow. El actor Vic Morrow falleció trágicamente durante el rodaje de la película The Twilight Zone en 1982, en un accidente que involucró un helicóptero.